Yo quiero que honremos la palabra en esta mañana con un fuertísimo aplauso al Señor y vamos a encontrarnos con la palabra de Dios. El tema en esta ocasión lo he titulado Activando la vida que hay en la palabra. Dígalo conmigo, activando la vida que hay en la palabra. Leeré para ustedes Santiago 1, 21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, diga conmigo atentamente, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Diga conmigo 3 veces dichoso en lo que hace. La palabra bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Cuando uno lee el libro de los Salmos, hay una frase que la acuñan uno de los salmistas muy frecuentemente, y es esta. Voy a citar un versículo donde está esa frase, Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y miren la frase que usa: vivifícame según tu palabra. O sea, Señor, trae los primeros y efectivos auxilios que hay en la palabra. Él dice: mi alma está abatida, está destruida. Hay un acontecimiento en el mundo espiritual de mi vida, dice el salmista, pero tú puedes venir con la palabra y traer la vida que contiene esa palabra. Entonces, basado en esto, trabajaremos, repito, activando la vida que hay en la palabra. Todos los días nosotros estamos activando cosas para la vida, ¿verdad? Desayunamos, almorzamos, cenamos, otros en media mañana, media tarde, otros casi medianoche también, ¿verdad? Pero ahí hacen lo posible por... Uno anda cuidando la vida, pero hay un concepto de vida demasiado importante que está implícito en la palabra, que la persona que no cree en la palabra, pues obviamente ni le interesa, ni lo entiende, ni sabe que existe esa vida en la palabra. Pero sí la hay, sí está ahí. Jesús le decía a sus discípulos: mis palabras son espíritu y son vida. Eso es muy profundo, es muy valioso. Son espíritu y son vida. Hay un pasaje donde Jesús dice: quiero que vean lo que les digo. Entonces la palabra tiene esa virtud de crear nuestra vida. Génesis dice que el Señor decía: y dijo Dios, y fue hecho según lo que Dios decía. Y luego Hebreos dice que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios, por la palabra específicamente. Entonces, de ahí el tema ese. O sea, no se puede crecer en la vida cristiana sin el conocimiento de la palabra. No, eso es como que un deportista, un atleta quisiera crecer en el desempeño de su deporte sin ejercitarse. Se puede crecer en la vida cristiana pegados al conocimiento de la palabra. Escuche bien, Dios nos casó con la palabra y nada ni nadie debería separarnos de esa palabra. Por lo cual alguien dijo esta frase muy sencilla pero bastante diciente. Dice: polvo sobre la Biblia, sequía en el corazón. Aunque hoy pues hay muchas Biblias electrónicas, pero la figura está muy diciente. Entre menos una persona se encuentre con la palabra, más sequía, más desierto habrá en su ser interior. Hay algo en el versículo 21 que quiero que lo miremos. En ese versículo hay una invitación a recibir la palabra. Y para
describir la palabra recibir, hay dos palabras originales que nos dan dos ideas que quiero que las miremos. La primera palabra que se usa para recibir es la palabra lambano, con M, lambano, que significa coger, arrebatar, apoderarse de algo. Dicen los estudiosos que esta no es la idea principal, porque no se puede atrapar, no se puede recoger, arrebatar la palabra de Dios. No se trata de comprar una Biblia, comprar 3 diccionarios de los más modernos, una concordancia bíblica y sentarse, entre comillas, a estudiar la palabra. Porque cuando esto pasa, en ocasiones se puede oír la letra, pero no entender la música. Se puede leer sobre los reyes y no conocer al Rey de Reyes. Entonces, eso se podría en cierta forma, sin dejar de hacer eso que es sabio hacerlo, se podría calificar como aprendizaje autoestimulado, y no es solamente así. Hay otra palabra que se usa para describir la palabra recibir, y es la palabra decomaje o decomae con H, que significa, ojo con esto, dar la bienvenida. Es como recibir a alguien importante en la casa. Entonces, esa idea es la más acertada en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. No se trata solo de decir, no, me compré una concordancia bíblica, 750,000 pesos, y bajé 2 diccionarios legales y pagué tantos dólares. Bueno, eso no es para subestimar, pero no es todo. Debe haber la actitud de dar la bienvenida. Es como recibir a alguien muy importante en nuestra casa. Cómo nos preparamos, con qué palabras, con qué actitud, aún con qué detalles recibimos a ese que llega o eso que viene para nuestra casa. Entonces, en los próximos minutos quiero que trabajemos sobre 4 formas de darle la bienvenida a la palabra de Dios a nuestra vida, porque es de esa manera que activamos la vida que hay en la palabra. Si le damos la bienvenida, si recibimos correctamente la palabra. Entonces, número 1, dar la bienvenida a la palabra con un corazón arrepentido. Con un corazón arrepentido. El versículo 21 entre líneas dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, de la malicia que habla allí es comparada con el caso de Lázaro cuando salió de la tumba y el Señor dio una orden y dijo: desatarle y dejarle ir. O sea, quitarle todas las vendas malolientes, todo lo que no servía, aquello que ya Lázaro no necesitaba. Esto es comparado con la malicia que debe irse a través del arrepentimiento, de la resurrección, y de esta manera dar la bienvenida a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que en nuestro corazón haya un arrepentimiento genuino, que no haya vendas que lo cubran, nada que huela mal, nada de malicia, sino que cada día haya una sed, un hambre auténtica de aprender de la palabra de Dios. Creo que la palabra merece un aplauso de gratitud porque ella está llegando a nuestra vida. Número 2, dar la bienvenida a la palabra con un corazón abierto. En el mismo versículo 21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué significa esto? La palabra mansedumbre describe un espíritu que se deja enseñar. Diga enseñar. O sea, un espíritu abierto es un espíritu manso, que significa existe la posibilidad, tengo espacio para recibir, deseo ser enseñado, deseo ser que se me imparta el conocimiento que aún no tengo, para así poder llegar a ser una persona completa. Hay una anécdota sobre mansedumbre que me gusta de manera particular, y es la siguiente. Cuando alguien
no pasa por el proceso de ser enseñado, es como tener un caballo semental muy fuerte, lleno de energía y gran brío, muy brioso el caballo. Si alguien quisiera montar en él, primero debe amansarlo, domarlo, para que este animal, estando ya amansado, no lisiado, ¿sí? No hay que herirlo, es amansarlo. Si está amansado, no lisiado, si está domado, entonces uno podría tener toda la confianza de poder abordar este animal, subirse a él o poner los frenos y subirse y usarlo correctamente. Todavía tiene todos los atributos, la fuerza, el ímpetu, pero como ha sido amansado, ahora esa fuerza, ese ímpetu que tiene ese animal puede ser usado correctamente. Cuando nosotros tenemos un corazón manso, un corazón abierto para la palabra de Dios, la palabra entra en nuestra vida sin quitarnos potencial, sino más bien agregando el valor que nos faltaba, y de esa manera vamos a proyectarnos de una forma adecuada. De igual manera, Dios desea, así como se pasa ese proceso, Dios desea que nosotros seamos moldeables para poder hacer de nosotros personas sensibles a qué cosa, sensibles a sus mandamientos, ¿verdad? Así como aquel caballo muy fuerte es sensible a una rienda. Hay animales tan finos, tan briosos, que no es sino moverle un poquito así la rienda y él obedece. Así nosotros seamos sensibles a sus mandamientos. Eso es tener un espíritu manso, eso es tener un corazón abierto. Y es allí cuando nosotros podemos preguntarnos, bueno, yo estoy limpio, la palabra me está limpiando, yo tengo un espíritu manso. O sea, no importa cuán importante soy, cuán estudiado he podido ser, cuánta preparación tengo, yo permito que Dios venga y respetuosamente lo digo, cabalgue sobre mi vida, así como entró triunfante a Jerusalén en aquel pequeño pollino, y que pueda direccionar mi vida en una vía correcta. Entonces, yo leí una promesa que hay para aquellas personas que dan lugar a la palabra de Dios. Y esa promesa está en Juan 17:17. Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, cuando una persona desea conocer la voluntad de Dios, habrá conexión con algo importante, que es la sana doctrina. Por eso tú no andas confundido: me tocará guardar el sábado, podré comer esto, podré comer aquello. Hay religiones aquí en el país, por ejemplo, yo hablé con unas personas, estaban muy confundidas porque en esa religión ellos asistían allá y llegó el momento de casarse una pareja de la familia de ellos, y como asistían a esa iglesia tenían que casarse en los Estados Unidos o tenían que casarse en México, o el país más cercano donde tienen para hacer matrimonio esa iglesia, esa religión, es en Perú. Entonces, cuando sale todo ese proceso para casarse, me abordan y me preguntan: ya eso no es sana doctrina. Entonces, cuando hay esa mansedumbre, cuando hay esa conexión con la palabra, el Espíritu Santo viene y nos forma y nos volvemos sensibles a Él, a su palabra, a sus mandamientos. Entonces viene esa promesa: el Señor nos va a conectar sabiamente, legalmente y de una manera inequívoca y casi que indesprendible con la sana doctrina. Démosle otro aplauso a la palabra de Dios, por favor, y dale un grito de júbilo al Señor en este día, por favor. Número 3, dar la bienvenida a la palabra con un corazón apacible. Con un corazón apacible. En el versículo 22 del pasaje que leímos: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La mejor manera de entender la parte de la Biblia que no se entiende
es poniendo en práctica la parte que ya entendí. Pastor, es que yo esa parte no la entiendo. No se preocupe, practique la que ya entiende. Cuando practicamos la que ya entendemos, eso nos conecta con la revelación de aquella que no entendemos. Pero si hay una parte que no entendemos, esa no es la excusa para no practicar la que ya entendemos. Esto es muy sabio. Amada iglesia, ¿por qué Dios debería revelarle a alguien más verdades de la palabra cuando ese alguien no ha sido fiel en practicar las verdades que ya le ha revelado? ¿Qué obligaría a Dios? Si Dios dice, ya le revelé 4 verdades y me anda poniendo demanda que le revele 38 más. Pero ¿para qué le revelo otras 38 si las 4 que le revelé todavía anda pensando si las obedece o no las obedece? Entonces, es importante lo siguiente: debemos saber que el estudio de la Biblia nos da información sobre Dios. Recibe esto, por favor. Más la obediencia y la práctica de la palabra nos da conocimiento de Dios, hace que la palabra pase a ser real en nosotros. Estudiar la Biblia nos da información, pero creerla, escucharla, practicarla, así nos tome lo que resta de este año practicar: amad a vuestro prójimo, que sea ese nomás. O que nos tome 3 años masticar y obedecer: honra a tu padre y a tu madre. Que nos tome medio año tratar de asimilar: no debáis a nadie nada. Uy, eso nos enseñaría enormemente. Tratar de practicar eso, miren, nos conecta con la realidad y la palabra pasa a ser carne de nuestra carne y pasa a ser hueso de nuestros huesos. Me impacta como dice Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero es aquel que tiene los mandamientos y los guarda. Y entro en la parte final. Número 4: dar la bienvenida a la palabra con un corazón atento. Con un corazón atento. Dijimos, número 1, con un corazón arrepentido. Número 2, con un corazón abierto. Número 3, con un corazón apacible. Y número 4, con un corazón atento. Número 4. Los versículos 23 al 25 los recuerdo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es impresionante. En la Biblia se usan varias metáforas. A la Biblia también, por ejemplo, se le llama martillo. A la Biblia se le llama espada. A la Biblia se le llama lámpara. También se le conoce como pan. Se le llama semilla. Pero aquí en ese pasaje Santiago específicamente la llama espejo. El espejo. ¿Por qué Santiago la llama espejo? Porque ella sirve para que cuando nos miremos en la palabra nos mira a nosotros, permitiéndonos de esa forma nosotros leer la palabra, pero ella leernos a nosotros. Mire qué valioso como hace o como lo compara Santiago. Hay 2 formas de mirarnos, según dice él.
o comparando este pasaje, a través de una fotografía o a través de un espejo. La diferencia es que la fotografía se puede manipular. Y ahora con tanto Photoshop, por favor, la gente dice, pero ¿cómo bajó de peso? No, es solo un efecto de fotografía. ¿Sí? Se puede manipular, se le quita si le sobra, o si le falta, pues se le aumenta un poco. Pero cuando nos miramos frente al espejo, no esos espejos que distorsionan, sino un espejo nítido, transparente, correcto, Él no miente. Él muestra lo que somos. Y ahí nos acerca. Uy, ¿verdad? Me faltaba, ¿verdad? ¿Sí? Nos muestra lo que somos, cómo estamos. Se dice que un hombre que nunca en la vida había visto un espejo, y cierta ocasión mientras trabajaba en el campo se encontró un espejo, y dice que lo tomó y al mirarse al espejo dijo: ¡ay! Encontré una foto de mi padre. Tomó el espejo, lo puso en su mochila, lo llevó y allá en la casa lo puso en un viejo escaparate. La esposa de este hombre, quien tampoco nunca había visto un espejo, disimuladamente observaba y esperó un día cualquiera que su esposo saliera, y fue rápidamente al escaparate y tomó el espejo, y al mirarlo dijo: esta es la vieja bruja con la que mi marido últimamente se ha estado encontrando. El espejo muestra o nos deja ver tal como somos. En el versículo 24 Santiago habla de un hombre que se mira al espejo, pero luego se va y se olvida cómo era. Esto nos habla de las personas que se acercan a la palabra de Dios de una manera muy superficial. Mientras leen la Biblia, ellos están leyendo la Biblia, mirando el partido. Uy, que se comió el penalti, ¿verdad? Y van que estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Otros van haciendo actividades diferentes, y a la vez ese es el tipo de personas que pasan los años y su encuentro con la palabra siempre ha sido muy superficial. Pero en el versículo 25 Santiago dice, nos muestra otro tipo de persona, que es aquella que mira atentamente, dice. Que mira atentamente, diga conmigo, atentamente. Esto significa una mirada minuciosa, una mirada penetrante, una mirada que descubre los detalles. De eso es que habla allí Santiago cuando dice el que mira atentamente. Cuando yo miro así la palabra, yo no necesito que se levante un chisme para tratar de corregir aquello equivocado que estoy haciendo. ¿Sabe una cosa? Cuando alguien asiste a la iglesia y sale y no practica la palabra, esa persona no debería decir: ay, Dios me habló. No, el que no hace la palabra es el que sale y dice eso, pero no practica. Solo asistió y escuchó al predicador. Solo asistió y a veces hasta se emite un concepto y dice: y pastor, qué palabra yo. Qué palabra, no entendí nada, pero qué palabra yo. No aprendí mucho, pero qué palabra. No. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hagámoslo depositando toda nuestra atención. Pongamos allí toda nuestra confianza y simultáneo a eso abramos nuestro corazón, pues en ella hay vida que se activará a nuestro favor. En la palabra de Dios no hay religión. En la palabra de Dios no hay sectarismo. En la palabra de Dios no encontramos las bases para salir a condenar a otros. Cuando yo me miro a la palabra de Dios, ahí no veo a mi tío, ni a mi cuñado, ni a mi vecino. Cuando yo me miro a la palabra como espejo, me veo a mí mismo. Y no será otro el que va a venir a decirme: hay que cambiar esto o corregir esto. Es la misma palabra la que me invita a hacer cambios,
la que me dice que sí puedo cambiar. Un día el apóstol Pablo se miró frente a la palabra y dijo: definitivamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro día se miró al espejo de la palabra y dijo: miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Otro día volvió a mirarse al espejo y dijo: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otro día, cuando estaba amenazado de muerte, cuando querían acabar la vida de Pablo, él se miró al espejo y dijo: acabo de entender que Jesucristo exhibió públicamente el vencimiento a Satanás y los demonios. ¿Sabe una cosa? Cuidado, andamos buscando fuera de nosotros o fuera de la palabra la vida que tiene la palabra. La vida que está en la palabra no la vamos a encontrar en ningún otro lugar. No la vamos a encontrar conectados con ninguna otra cosa. Es exactamente con la palabra. Y es allí donde Dios quiere llevarnos. Yo te animo a que le des lugar a la abundancia de vida que hay en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Puedes poner tu mano derecha así y decir conmigo: Señor, yo recibo toda la vida que está implícita en tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella no hay muerte para mí. En ella hay salud, en ella hay destino, en ella hay gozo, en ella hay abundancia. En la palabra hay promesas que alcanzan a mi familia y a mi descendencia. Diga: en este día yo abrazo y recibo toda la vida de la palabra. Y dale el mejor aplauso que puedas a la palabra del Señor, porque ella es vida y vida abundante. Más fuerte ese aplauso. Amén. Diga amén. Diga amén.